Di estas 3 palabras y él te va a buscar hoy mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres simplemente no pueden dejar de pensar en una mujer? Lo que ella dice, cómo lo dice, o tal vez, ¿qué palabras elige usar? Y si te dijera que existen solo 3 palabras capaces de despertar en él un impulso casi incontrolable de buscarte hoy mismo, no estamos hablando de manipulación barata, sino de psicología aplicada, lenguaje estratégico y el poder sutil de la influencia. ¿Estás lista para descubrir este secreto que pocas mujeres se atreven a usar? Entonces pon mucha atención, porque después de escuchar esto, él nunca más te va a ignorar. Desde tiempos antiguos, las palabras no han sido vistas solo como medios de comunicación, sino como herramientas de encantamiento, persuasión y transformación. Y hoy, con el respaldo de la psicología conductual moderna, entendemos por qué esto funciona tan bien. Las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, actúan como poderosos disparadores emocionales, capaces de activar recuerdos, deseos e incluso reacciones físicas. Cuando una frase breve toca directamente un punto sensible de la psique, sortea las barreras lógicas de la mente y accede a algo más profundo, el inconsciente emocional. Robert Greene, en sus obras sobre poder y seducción, habla con precisión de cómo el lenguaje puede usarse como un arma silenciosa. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con intención. Y según la psicología conductual, mientras más simple y directa sea la frase, mayor será la posibilidad de que se ancle emocionalmente. Esto ocurre porque el cerebro humano responde fuertemente a estímulos que ofrecen recompensa emocional. Frases que generan sorpresa, validación, deseo, escasez o anticipación. Cuando una mujer dice algo como «soñé contigo», por ejemplo, no solo está compartiendo un recuerdo, está creando un espacio simbólico donde el hombre se siente importante, presente y deseado, activando de inmediato un ciclo emocional interno. Las palabras funcionan como atajos emocionales. Una sola frase puede reavivar sentimientos antiguos, romper defensas o implantar un nuevo deseo, siempre que llegue a las capas correctas del cerebro, especialmente a las áreas relacionadas con la dopamina y la memoria afectiva. Frases como «nunca sentí esto con nadie más» o «hay algo en ti que no puedo explicar» despiertan en el otro una curiosidad emocional, una sensación de exclusividad e incluso una necesidad de validación. Eso crea un vacío que, inconscientemente, él quiere llenar, muchas veces contactándola, acercándose, tratando de entender qué fue lo que lo sacudió tanto. Además, existe un principio en psicología llamado efecto Zeigarnik, que explica por qué las conversaciones inconclusas o los mensajes que dejan algo implícito se repiten en la mente de una persona como una canción pegajosa. Una frase breve y provocadora, que deja espacio a la interpretación, actúa como una semilla plantada en el pensamiento del otro. Y cuanto menos respuestas ofrece, más espacio hay para que florezca el deseo. En resumen, no se trata de dominar a alguien con palabras, sino de despertar en él algo que ya existe, un sentimiento, un recuerdo, una necesidad oculta. Y eso solo es posible cuando se aprende a usar el lenguaje con sensibilidad, estrategia y presencia. Cada palabra debe elegirse como quien elige un perfume. Algo que deja huella, pero no sofoca, que encanta, pero no lo revela todo. Porque en el juego emocional de la seducción, lo que se dice importa, pero lo que se sugiere es lo que realmente permanece. Así que, la próxima vez que hables con él, recuerda, no necesitas decir mucho, solo necesitas saber qué decir y cuándo. En el universo de la seducción y la influencia, lo que se sugiere muchas veces tiene más poder que lo que se dice abiertamente. Robert Greene, maestro en revelar los entresijos del comportamiento humano, enseña que las insinuaciones sutiles crean un espacio psicológico donde la otra persona se convierte en participante activo de la interpretación. Y ese es el secreto. Cuando sugieres algo en lugar de afirmarlo, el cerebro del otro entra en modo de búsqueda, tratando de completar el sentido, imaginando posibilidades, llenando los vacíos con sus propios deseos y miedos. Es en ese punto donde la sugerencia se vuelve más poderosa que cualquier afirmación explícita.
Esto sucede porque el inconsciente no responde de la misma manera al lenguaje racional y directo. Al recibir una sugerencia sutil, el cerebro se sumerge en el campo de lo simbólico, donde todo es interpretación y sensación. Una frase como, «Qué curioso que siempre apareces justo cuando más necesito algo bueno», no declara abiertamente interés, pero insinúa conexión, suerte, incluso destino. ¿El efecto? Él se siente especial, sin entender del todo por qué. Y eso lo intriga. Green llama a esto seducción por ausencia de certeza. Es decir, la mente queda atrapada no porque recibió una respuesta, sino porque aún intenta descifrar lo que realmente quiso decir. Y ese estado de ambigüedad emocional es neurológicamente altamente estimulante. La persona empieza a pensar en ti no porque dijiste algo fuerte, sino porque no dijiste todo. Te conviertes en un misterio por descubrir. Y pocas cosas son más seductoras que eso. La sugerencia sutil también evita el riesgo de resistencia. Cuando alguien siente que está siendo presionado o dirigido directamente, se activa el instinto de autoprotección. Pero cuando solo sugieres, plantas la idea en la mente del otro como si hubiera sido suya. Es lo que la psicología conductual llama efecto de autoría percibida. Es decir, él cree que fue él quien pensó eso, lo deseó, lo decidió. Cuando en realidad, tú solo pusiste la idea en su camino. Las mujeres que dominan este principio rara vez piden, insinúan. No preguntan directamente, sino que lanzan frases que provocan la imaginación. No dicen, te extraño, sino algo como, ciertas horas del día se sienten extrañamente silenciosas sin ciertas presencias. Y eso, para un hombre emocionalmente involucrado, es como un código secreto que lo golpea de lleno. En resumen, la sugerencia sutil es el arte de crear un espacio que el otro quiera llenar. Es abrir una puerta y dejar que él decida cruzarla, pero hacerlo de una manera que él sienta que fue su idea. Y eso, según Green, es el verdadero poder. Hacer que el otro desee lo que tú deseas, sin darse cuenta de que fue influenciado. Por eso, antes de decir lo que sientes, pregúntate, ¿cómo puedo insinuarlo de una forma que él lo sienta, lo imagine, lo desee, sin que yo tenga que explicarlo? Porque al final, las palabras más poderosas no son las que informan, son las que provocan. Existen palabras que decimos y se olvidan en segundos, pero hay otras, raras, precisas, cargadas de intención, que se quedan en la mente de quien las escucha como un perfume que insiste en permanecer en el aire. Usadas en el momento adecuado, esas palabras funcionan como disparadores emocionales, provocando deseo, activando memorias afectivas y creando un ancla invisible entre tú y la otra persona. Según los principios de la psicología conductual y de la seducción estratégica descrita por Robert Greene, las 3 palabras más efectivas en este juego son «pensé en ti». ¿Simple? A primera vista sí. Pero la fuerza de esta frase está precisamente en su ambigüedad y en lo que sugiere sin explicar. Al decir «pensé en ti», despiertas en el otro una serie de preguntas silenciosas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Sobre qué? ¿En qué contexto? Y lo más importante, ¿qué significa eso? Su mente, buscando respuestas, empieza a repasar conversaciones, momentos, posibilidades. Plantas el deseo de entender, y él cosecha la necesidad de buscarte. Estas palabras funcionan como anclas emocionales porque son íntimas, misteriosas y abiertas a la interpretación. Validan su presencia en tu mundo emocional sin decir si es algo casual, romántico, profundo o provocador. Y es precisamente por no decirlo todo que generan más impacto. Pero atención, no es solo lo que dices, es cuándo y cómo lo dices. El timing es el secreto invisible detrás del impacto. Dichas en un momento de silencio emocional, tras un leve distanciamiento o en un contexto neutro donde él no lo espera, estas palabras suenan como un golpe repentino en la puerta de la memoria afectiva. Y eso crea impacto. Por ejemplo, puedes usar la frase después de que él publique algo significativo, después de un sueño,
o incluso en un momento en el que él cree que ya lo olvidaste. El contexto amplifica la curiosidad. Decir, pensé en ti, en medio de una conversación normal puede pasar desapercibido. Pero enviarla de forma aislada, en un momento estratégico, con un punto final y silencio después, transforma la frase en una invitación emocional, y el silencio se vuelve tensión no resuelta. Además, el tono de tu voz o de tu escritura influye en el efecto. Dicha con suavidad y mirada directa, gana peso emocional. Escrita con puntuación correcta, sin emojis, sugiere intensidad contenida. Y eso toca su inconsciente. No es necesidad. No es reclamo. Es una afirmación de presencia sutil y poderosa. Por lo tanto, si quieres ser recordada, deseada y buscada, no digas mucho. Di con intención. Usa estas 3 palabras como una llave. Pero nunca entregues toda la cerradura. Porque al final, lo que mantiene el deseo no es la explicación, es el misterio. La ley del misterio es una de las fuerzas más magnéticas del juego emocional. Opera en silencio, pero produce efectos profundos. Y Robert Greene nos recuerda que el ser humano no desea lo que ya tiene. Desea lo que se le escapa, lo que no se revela por completo, lo que está ausente pero deja rastros. Por eso, la distancia estratégica y el silencio calculado aumentan exponencialmente el poder de cualquier palabra que digas después. Cuando desapareces por un tiempo, cuando no respondes con prisa, cuando te retiras sutilmente, no estás simplemente desapareciendo, estás creando escasez emocional, y todo lo escaso se vuelve más deseado. En el momento en que decides romper ese silencio con 3 palabras simples como «pensé en ti», ese gesto lleva una carga emocional enorme. Porque no es solo la frase en sí, es el tiempo que estuvo en silencio, la espera, el espacio que llena. El otro lo siente como si algo que faltaba finalmente hubiera regresado. Es como ofrecer una gota de agua en medio del desierto. La ausencia, cuando se usa bien, transforma tu presencia en un evento. Y cuanto más rara sea tu comunicación, más poderosa se vuelve. El misterio crea espacio para la proyección. Él empieza a imaginar qué estás pensando, sintiendo, haciendo, y eso lo atrapa emocionalmente. Te conviertes en una presencia que resuena incluso cuando estás en silencio. Pero atención, usar esta técnica despierta reacciones fuertes, y ahí es donde entra la verdadera prueba emocional. Cuando dices algo poderoso después de un periodo de silencio, el otro tiende a reaccionar con curiosidad, sorpresa, e incluso con incomodidad emocional. Puede responder rápido, intentando entender. Puede quedarse en silencio, confundido, o puede reaccionar con entusiasmo disfrazado de indiferencia. Todo eso es natural. Pero el error más común que cometen muchas mujeres es intentar corregir el silencio, hablando de más después, explicando, justificando, compensando. Mantén el control. Recuerda, el poder de tus palabras viene precisamente de la ausencia que las precedió. Si él te busca, no te apresures. Si reacciona, no sobreinterpretes. Y si tarda en responder, no te desesperes. El juego psicológico se trata más de consistencia emocional que de respuestas inmediatas. Este es el secreto. Cuando dominas el silencio, dominas el deseo. Y cuando dominas el deseo, no necesitas perseguir. Solo apareces en el momento adecuado, con la palabra adecuada, y dejas que el impacto haga el resto. Eso es lo que crea verdadero magnetismo, no el exceso de presencia, sino el arte de ser recordada incluso cuando no estás. Y recuerda, cuando dices menos, se te siente más. Porque en el teatro del deseo, el misterio siempre es el protagonista. Toda forma de influencia conlleva una responsabilidad. Y cuando hablamos de seducción, lenguaje estratégico y disparadores emocionales, es esencial hacer una advertencia honesta. Existe una línea muy delgada entre la influencia sutil y la manipulación tóxica, y cruzarla puede destruir la conexión que tanto deseabas crear. La manipulación sutil ocurre cuando el uso del lenguaje o del silencio no busca una conexión mutua,
sino un control unilateral. Cuando dices algo no para despertar emoción, sino para generar culpa, ansiedad o dependencia, no estás creando magnetismo, estás envenenando la dinámica. Robert Greene nunca propone destruir al otro en nombre de la conquista. Al contrario, sus enseñanzas parten del principio de que el verdadero poder está en entender la mente humana, no en dominar a alguien con juegos que hieren su autonomía emocional. Por eso, usa estas estrategias con conciencia. La intención importa. Si tu intención es generar fascinación, conexión, deseo mutuo, estarás influyendo de forma saludable. Pero si el objetivo es castigar, vengarte o demostrar algo a alguien, lo que generarás no será deseo, será desconfianza. Y ninguna relación se sostiene sobre juegos mentales corrosivos. Ahora bien, si él respondió, si te buscó, si volvió, la pregunta es, ¿qué hacer después de eso? El error más común es relajarse, pensar que ya lo tienes, o peor, intentar controlar aún más. Pero el verdadero poder está en reforzar la conexión emocional, no en prolongar el juego indefinidamente. La clave ahora es construir profundidad. ¿Cómo? Con interés genuino, con escucha activa, con sutileza emocional. Evita caer en el patrón de volverte obvia o predecible. Sigue usando palabras que sugieren, en lugar de exponerlo todo. Mantén un cierto aire de misterio, pero abre espacio para una intimidad emocional real. Frases como, qué curioso cómo me entiendes sin que tenga que explicarlo todo, crean vínculos, porque hacen que el otro sienta que hay algo especial allí. Compartir experiencias por capas, contar historias, crear pequeños rituales de conversación. Todo eso activa el sistema de recompensa emocional del cerebro, haciendo que él te asocie con placer, conexión y constante curiosidad. Además, aprende a salir de escena en el momento justo. Sí, incluso después de un contacto positivo. La ausencia estratégica sigue siendo tu aliada. No desaparezcas por días, pero tampoco estés disponible todo el tiempo. La alternancia entre presencia cálida y pequeños silencios es lo que mantiene el campo magnético en funcionamiento. Es como un baile. Te acercas, él responde. Te retiras un poco, él avanza más. Y así se construye el deseo. Por capas, con respeto, con equilibrio. Al final, la verdadera seducción no está en controlar al otro. Está en ser tan interesante, tan emocionalmente sofisticada y tan alineada con tu propio valor, que él no quiera alejarse, no por necesidad, sino por elección. Porque al final, quien domina el juego es quien lo juega con conciencia, no con carencia. Una vez que se restablece el contacto y el vínculo empieza a formarse, entra en juego una de las técnicas más poderosas de la psicología de la atracción: el espejeo emocional. A diferencia de repetir gestos o palabras de manera mecánica, como muchos creen, el verdadero espejeo es el arte de reflejar los estados emocionales de la otra persona de forma sutil, inteligente y estratégica, creando una conexión casi invisible, pero profundamente sentida. Según estudios de neurociencia social, el cerebro humano cuenta con neuronas espejo, células responsables de hacernos sentir empatía, pertenencia y sintonía con quien actúa o siente de manera similar a la nuestra. Cuando reflejas el comportamiento emocional de alguien, envías un mensaje silencioso que dice: te entiendo, estoy en tu misma frecuencia. Y eso es increíblemente poderoso para generar confianza y deseo de cercanía. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica con un hombre que acaba de volver? Primero, observa, de verdad. Pon atención al tono de sus mensajes, al tipo de palabras que usa, al ritmo de la conversación, a lo que dice entre líneas. ¿Está más ligero o introspectivo? ¿Muestra curiosidad o una carencia disimulada? ¿Está tratando de parecer fuerte, pero deja entrever vulnerabilidades? Lo reflejas no imitando, sino respondiendo en el mismo nivel emocional. Si él usa un tono juguetón, entras en ese juego. Si menciona algo más profundo,
Respondes con sensibilidad. Si él se retrae, tú no presionas. Te retiras también, pero con calidez. Esta danza emocional crea un espacio de seguridad y sintonía, donde él siente que estar contigo es cómodo e intuitivo. Otro punto clave es usar su lenguaje emocional para comunicarte. Si suele decir cosas como «me siento en paz cuando hablo contigo», puedes decir algo similar en otro momento, como «yo también siento una ligereza cuando hablamos». Eso valida su experiencia emocional y refuerza la conexión como algo compartido. Pero atención, espejear no es someterse. No estás moldeándote a él, estás construyendo un puente emocional. Y los puentes se sostienen desde ambos lados. Sigue afirmando tu personalidad, tu ritmo, tus valores, pero identifica los puntos de conexión emocional entre ustedes y hazlos brillar con presencia y sutileza. Con el tiempo, este tipo de sintonía emocional profunda transforma la relación. Él deja de solo pensar en ti con deseo y empieza a sentir que contigo puede ser él mismo, que no tiene que explicarse demasiado para ser comprendido. Y eso es raro. Eso es magnético. Eso es inolvidable. Porque al final, no se trata de cuánto impresionas a alguien, sino de cuánto lo haces sentir comprendido. Y cuando logras eso, con inteligencia emocional y verdadera presencia, él vuelve. Pero esta vez, no por impulso. Vuelve porque quiere quedarse. Y ahora ya lo sabes. El verdadero poder no está en decirlo todo. Está en sugerir. No está en perseguir. Está en crear presencia incluso en la ausencia. Como enseña Robert Greene, cuanto menos entregas, más se esfuerza el otro por descubrir. Cuanto más sutil es tu comunicación, más profunda es la impresión que dejas. En el juego de la seducción, la influencia y las emociones humanas, menos es más, porque el silencio bien colocado, la frase breve en el momento justo, el retiro estratégico, todo eso vale más que 1000 declaraciones desesperadas. Aplícalo en tu día a día. En vez de explicarte, provoca. En vez de insistir, despierta curiosidad. En vez de entregarte por completo, ofrece fragmentos con valor, porque quien entiende el juego de la sutileza no necesita competir, reina sin hacer ruido. Si este contenido despertó algo en ti, si alguna frase te hizo ver las cosas con nuevos ojos, entonces demuestra que estás en control. Deja tu like ahora, porque eso me indica que quieres más contenido con esta intensidad. Suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando un camino estratégico y poderoso. Y sobre todo, comenta aquí abajo. Quiero saber si ya has usado alguna de estas técnicas, si ya percibiste el poder del misterio, o si vas a empezar hoy mismo. Pero cuidado, después de esto, él no va a poder dejar de pensar en ti. ¿Estás lista para eso?